Buenos días, gracias a todos por asistir a la quinta conferencia del ciclo. Tenemos a los estudiantes de maestría, Yuisa Martínez, egresada. Ella se graduó el semestre pasado, defendió una tesis sobre la bestia en Aristóteles. Tenemos a Jorge Graterole, estudiante de maestría en filosofía, se encuentra ahora mismo en proceso de tesis, y a Raúl Romero. La conferencia se titula Transformación presocrática, el diálogo filosófico y sus resultados. Los voy a dejar a los compañeros para que se presenten también y expliquen un poquito de qué trata el proyecto. Muchas gracias a Rosa y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Como vamos a hacer la conferencia, yo voy a tener la primera intervención y yo voy a hablar más bien acerca del taller que tomamos todos nosotros en verano, que fue lo que dio paso entonces a esta creación de distintos proyectos en distintos espacios. Y voy a hablar acerca de mi experiencia creando este proyecto. Entonces va a hacer la intervención de Raúl, que va a hablar como tal del proyecto de ellos y sus experiencias y una reflexión filosófica al respecto. Y entonces Jorge va a hablar va a retomar ambos temas y entonces va a dar el espacio para una discusión, yo creo que muy buena. Primero el taller que tomamos era con la profesora de educación Maruca García Padilla, Anaira Santori y el profesor Pedro Subiras, que también es de la Facultad de Educación. El propósito del taller era hablar acerca de la práctica filosófica. Hicimos un recuento histórico de las distintas intervenciones que en Europa, en Alemania, en Latinoamérica, de cómo se han dado estos espacios de discusión filosófica, ya sea en talleres, en prisiones, en escuelas, dentro de un público no académico. Entonces, a partir de la preocupación, ¿no?, de qué tanto va la filosofía fuera de la academia y qué puede aportar y cuáles pueden ser sus frutos. Dentro de la discusión, que yo creo que fue como una conversación de 2 semanas, fue una experiencia muy rica. Hablamos también acerca de los distintos métodos que se podrían utilizar y los distintos contextos, como ya los había mencionado dentro de estos espacios. Y en cuanto a los métodos, se puede empezar ya sea como partiendo de un texto filosófico, partiendo de un texto no filosófico, partiendo de citas, partiendo del intento de definir un concepto filosófico en particular, acerca de, si queremos definir la justicia, si queremos definir la libertad, o también se puede partir a partir de una experiencia y entonces extraer de las experiencias el contenido filosófico. De los dilemas que discutimos, y yo creo que ahí fue donde se fue más la discusión, fue acerca del rol de nosotros, los filósofos, dentro de ese contexto, cómo nos vemos como facilitadores, nos vemos como guías, como acompañantes, o realmente como que estamos impartiendo un conocimiento dentro de este otro contexto, que yo creo que es una pregunta muy rica, que puede dar una discusión también aquí dentro del espacio de preguntas. También cómo se concibe a la otra persona, cómo se concibe al participante, que yo creo que todos coincidíamos en esa discusión del taller, que nosotros no nos queríamos sentir como una posición de jerarquía dentro de este contexto, donde nosotros vamos a guiar a estas personas a que lleguen a la definición que yo quiero presentar acerca de la justicia, por ejemplo, o que queremos que todos, como si ya tuviéramos la meta y era simplemente llevar a la gente a esa meta. ¿Me entiendes? Como que estábamos todos bien en desacuerdo de el pensar que un taller de filosofía era para eso mismo y no un espacio realmente donde todos los participantes pueden tener una aportación y que nosotros como facilitadores podemos también aprender algo del proceso. O sea, no es que nosotros tenemos el conocimiento y que ellos no. Así que esa discusión la llevamos bastante profundamente dentro del taller, y también acerca de qué esperamos del proceso, o sea, que realmente cuál es el producto como tal, y si de por sí esa conversación se puede pensar como una conversación filosófica, y qué es lo que hace del proceso filosófico. Y otra pregunta también que es importante es hasta qué punto nosotros intervenimos como facilitadores. Hablando de nuevo acerca de esta idea de llevar a la gente a que lleguen a una conclusión en específico,
o si nosotros queremos empezar a partir de como ni con un tema en específico de qué queremos hablar, sino de qué nos interesa ahora mismo, qué nos preocupa, qué queremos hablar, en vez de nosotros ya llegar con el libreto escrito y simplemente que ellos rellenen los blancos en esa discusión. Entonces a partir de eso hicimos un ejercicio que yo creo que entonces esa fue la parte vivencial como tal del taller, que nos dividimos en equipos y a partir de todos creamos como preguntas interesantes, preguntas que creemos que puede tener una discusión filosófica, y cada grupo escogió la pregunta que más le interesaba, se escogió un facilitador, una persona que iba a tomar las notas, y cada grupo tuvo entonces esa experiencia. Y creo que de hecho no sé si tú estabas en otro equipo, pero que fue bien interesante entonces ver cómo fue que se llevó esa discusión, cómo unos equipos, creo que a Rosa le tocó el equipo más difícil, que era acerca del animal político y todos eran de política, entonces fue una discusión caldeada. Pero que fue muy interesante ver entonces cómo todos esos conceptos y todas esas cosas que aprendimos en el taller entonces se llevaron a cabo en esa experiencia, y a partir de eso porque entonces nos dividimos en grupos o individualmente para crear un proyecto en específico, uno decidiendo cuál iba a ser el método que iba a utilizar, el contexto en que se iba a dar ese taller y pues los participantes. Algunos grupos escogieron con niños, otros que tal vez algunos de ustedes fueron a un diálogo filosófico con estudiantes como tal, que se dieron en varios lugares, sería siendo como que el café filosófico, ¿no? De personas que de por sí tienen ya una inclinación, un interés a la filosofía, se unen para hablar acerca de un tema en específico. En una fue la precariedad, y también se hizo acá en el centro, o sea que fue un proyecto que se llevó a cabo varias veces. Entonces los compañeros que pues, van a hablar acerca de su proyecto, lo hicieron en una cárcel de alta seguridad, que también yo creo que es bien importante, y yo creo que ese es el punto donde entonces el proyecto mío y el de los compañeros se unen, que es entonces en esta inquietud de llevar a la filosofía a estos lugares de exclusión. Entonces ver cómo es que se hace filosofía desde de estos lugares más inhóspitos y más abandonados, ¿no? Por la filosofía podría ser, o por la política. Entonces eso fue por lo menos lo que a mí me interesó, cómo se puede hacer la filosofía desde la exclusión. O sea que en mi caso, mi taller es con personas sin hogar. Entonces para mí es la pregunta de ¿qué me puede decir una persona sin hogar acerca de la justicia, acerca de la ciudad, acerca del espacio? Y de igual manera, ¿qué nos puede decir un preso acerca del tiempo? O sea, alguien que no es dueño de su tiempo, que no puede hacer del tiempo, de la libertad, de un montón de cosas que nosotros desde nuestro contexto como estudiantes, y pues cada cual tuvo una vida bien distinta, pero estos espacios son como no muy explorados, yo creo, y que por eso yo creo que fue parte de nuestro interés el aventurarnos en estos proyectos. Entonces, yo no he dado mi taller todavía por toda la complicación que es, ¿no? Lo voy a dar este viernes, así que de por sí están invitados las personas que quieran participar. Lo voy a hacer con un proyecto que se llama Proyecto Plaza Corazón. Es un grupo de personas que trabajan con la comunidad de Río Piedras, con las personas sin hogar, y ellos hacen un trabajo que yo realmente no sabía que la gente hacía, que es que ellos realmente no tienen un local, ellos no tienen una oficina, ellos los jueves en la noche caminan por todo Río Piedras y hablan con personas y les preguntan cómo están, cómo están sus cuestiones de vivienda, si tienen ID, y esas son las personas que hacen que las personas que no tienen hogar lleguen a los lugares donde se les puede ayudar, lleguen a los lugares donde se les puede dar, si acaso, o los cupones de alimentos, se les puede dar vivienda, o lugares donde pueden pasar por un proceso de rehabilitación. Entonces ellos son realmente los que hacen ese enlace entre la persona que está durmiendo en la plaza y entonces estos otros proyectos que podrían ayudarlo.
Entonces realmente es un trabajo impresionante y, o sea, en la noche que el compañero Mario Colón y yo fuimos, atendimos a 70 personas en una cuestión de 5 horas. Y yo creo que de lo más que me impresionó era lo joven que era la gente. Y eso es algo que yo le comenté a los compañeros y me dijeron que ahora están más jóvenes, que antes ellos realmente trabajaban con poblaciones de 40, 50 años y que ahora están bregando con 20 años, que ya están viendo gente de 16 años en la calle, o sea, cosas que uno no pensaría, ¿verdad? Pero bueno, uno en la burbujita de la universidad, pues no se imagina estas cosas. Así que realmente esa experiencia que tuvimos fue de esas cosas que te tocan. Entonces ya logré cuadrar con ellos para entonces ir a un hogar que ellos tienen, que son para personas que ya entonces salieron de allá de la calle, ya están en un apartamento, que son de estas casas que ellos tienen alrededor de Río Piedras, y esta sería en Santurce, donde ya están en proceso de recuperación, ya están en proceso de organizar sus cosas, buscando trabajo, para entonces tener su propio hogar. Así que son personas que están en proceso de superarse, superar adicciones o superar cualquier enfermedad o lo que sea, entonces están en ese proceso, así que yo creo que es un espacio bien interesante para tener una discusión filosófica. El taller lo titulamos, porque lo vamos a hacer en conjunto, Vivir y Pensar, porque queremos partir acerca de la misma experiencia como tema filosófico, ¿no? Entonces, el hacer esa asociación entre las vivencias y el pensamiento y cómo nosotros podemos interpretar nuestras experiencias y extraer a partir de eso un contenido filosófico, que yo creo que ellos en su proceso han tenido muchos talleres y muchas ayudas de muchas personas, pero tampoco han tenido un taller de filosofía, así que también sería nuestra aportación, ¿no? dentro de ese proceso que ellos van a estar, el tener entonces otro tipo de acercamiento a su condición y a su proceso, ¿no? Así que nosotros nos pensamos como facilitadores, como acompañantes en este proceso, ¿no? en la discusión que vamos a tener, y no queremos que sea como ya algo muy definido, ¿me entiendes? No queremos ser una discusión puntual de como que con un texto filosófico o con una idea ya de como que qué ustedes piensan acerca de este tema en específico, sino que queremos simplemente ver qué va a pasar. Entonces, como lo vamos a plantear es con una situación, ¿no? Con un ejercicio de imaginación, de que estamos todos y se va la luz, se va el internet, se va todo tipo de distracción. Y si nos encontramos en un cuarto así, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos a dormir, vamos a hablar, vamos a rezar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces a partir de así pensamos de que eso es como un terreno minado porque de cualquier manera va a haber una discusión filosófica si decimos dormir, si decidimos rezar, si decidimos hablar, y de qué vamos a hablar, y por qué estamos recordando estas cosas o por qué estamos pensando en estas cosas. Entonces sentimos de que eso puede ser un ejercicio interesante de ver qué se hace en estos momentos de calma, ¿no? Que tal vez como uno no tiene distracciones, entonces uno realmente se pone a pensar más profundamente en otras cosas. Así que esa es la idea que vamos a llevar al taller, y aunque sí, uno como facilitador preocupa, ¿no? De que como uno esté preparado a responder a las comentarios que puedan tener o lo que sea, pero realmente es un reto bien interesante, y yo creo que como estudiante de filosofía son estos espacios realmente los que te sacan, ¿no? de tu zona de confort y de las cosas que tú crees que ya tienes seguras, para ver entonces otra postura acerca de lo que tú pensabas ya. Así que va a ser el viernes a las 3:30 de la tarde en Hogar Amparo en Santurce. Si les interesa participar, pueden ir después de la conferencia se acercan a donde mí y cuadramos. Así que si también tienen comentarios y sugerencias, también las pueden decir. Así que ya con los que han tenido la experiencia los dejo. Cuando Rosa nos preguntó cuál era el título que íbamos a poner a la conferencia,
Jorge sugirió el de transformación presocrática, y creo que fue bien preciso en escoger ese título, ¿no? Ese concepto de presocrático, con toda la comodidad y equívocos que tiene, ha sido aceptado en la academia, ¿no? Y creo que lo importante de ese concepto lo resalta Aristóteles en el libro primero de la metafísica, cuando se refiere a ellos como los primeros que filosofaron. Y los primeros que filosofaron, no los primeros que pensaron, no, ya el pensamiento existe, solamente que la filosofía trata de tomar una distancia frente a ese pensamiento o esa tradición. Y con esto pues no quiero decir que Jorge y yo llegamos a la prisión a enseñarle a los confinados a cómo pensar o enseñarles a filosofar. Como bien dijo Elisa, era más bien nos veíamos como facilitadores. Y pues la tarea que nos habíamos pasado era básicamente propiciar unos diálogos donde ellos mismos hicieran sus propias preguntas, sus propias respuestas, y nosotros pues lleváramos, si acaso, algunos textos que podían servir como ejercicio hermenéutico para dar una perspectiva distinta. La realidad fue que yo creo que lo que hicimos más bien fue integrarnos en un diálogo que había empezado hace tiempo, ¿no? Un grupo que está participando de un proyecto mucho más amplio de educación en las cárceles, un grupo que ya lleva un tiempo compartiendo juntos y teniendo distintas discusiones. Así que lo del presocrático, que tiene como ese sentido originario, ese sentido de iniciación, cuando digo que ellos ya lo tenían bien cuadrado, o que ya habían llegado a ese tipo de iniciación filosófica, por decirlo así, se me ocurre el ejemplo de uno de los diálogos que hicimos, que Jorge plantea que lleven preguntas filosóficas, y uno de los confinados hizo una pregunta de cómo le entra el agua al coco. Lo genial es que el diálogo corre y terminan discutiendo sobre la existencia o la no existencia de Dios. Hay un destino, si no hay un destino, ¿qué hay? Aparte de expandirme los horizontes y dejarme saber que no debemos subestimar ninguna pregunta como no filosófica, creo que da a entender, ¿no? Que ellos se posicionan frente a una tradición. ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido de que venimos de un trasfondo judío-cristiano que está inmerso en todo el tejido social, ¿no? Están en las leyes que se aprueban en este país, están en todo el contenido cultural, en las instituciones de educación, y son preguntas que ya están contestadas, ¿no? Para gran parte de la población. Y el simple hecho de que ellos se pregunten sobre eso, me parece ya no toman a distancia. Que a pesar de que es un grupo pequeño, no pasa de la veintena de confinados, la diversidad que hay en ese grupo propicia ese tipo de discusión, ¿no? Allí habían cristianos, ateos, musulmanes, santeros, y si uno se dedicaba a preguntar por qué habían hecho con su vida antes de estar presos, la diversidad también es igual. Teníamos el bichote, teníamos el músico, teníamos el estudiante universitario, teníamos el militar. Y esa práctica de ellos decidir cultivarse y tener esa disposición, porque tienen una animosidad grande de cultivarse realmente, rompe con el estigma que tenemos, ¿no? Del confinado en general. Recuerdo una vez que la doctora Santori nos acompañó a la prisión y hubo una pequeña disputa con la guardia que estaba de turno, y ella recalcaba, es que son confinados. Y era como un label que realmente estaba vacío por dentro, que no tenía un significado. Son violadores, son asesinos. Cuando trató de llenarlo, son criminales, son violadores, son asesinos. Literalmente eso fue lo que dijo. No, son malos, son la gente que hemos decidido que no puede participar de la comunidad y está fuera. La bestia de Aristóteles. Y ellos rompen con toda esa violencia que no es tan solo discursiva, o sea, una violencia que es real. Tan solo hay que estar dentro de los periodos de la prisión para darse cuenta del ambiente hostil que hay ahí, ¿no? El estilo, el fronte de los guardias, el despliegue de poder. Cuando nosotros
hubo un día que hubo un cateo, se atrasó como hora y media el taller, y llegó una guagua con un sinnúmero de guardias fuertemente armados. Entraron, estuvieron allá deshaciendo, y cuando salieron tú veías la emoción de los guardias, parece que habían salido de un party, y el discurso después cuando salió de la prisión de que hemos impuesto el orden, que para mí no refleja otra cosa que es la deshumanización del preso, ¿no? Y incluso va a tal nivel que no tan solo es una posición institucional donde ellos tratan mal al confinado, no lo tratan como un ser humano, sino que eso es lo que se merecen. No podemos permitir que nadie venga a hacer algo distinto de afuera. Una mañana nos fumamos un cigarrillo en el estacionamiento y salió un guardia de turno y empezó a amenazarnos, literalmente, desde el carro de ellos, como que ¿qué carajo es esto? Y fue algo así como que llegué a escuchar algo así como que deja que ustedes vengan para acá, papi, que vamos a saber lo que es bueno. Sí, que tenemos una paliza pendiente si caemos la primera. Lo interesante es que después que uno pasa todo ese tramo de violencia establecida en ese espacio, nos encontramos con los confinados y su actitud es bien apacible, bien serena. Incluso los días del cateo, por ejemplo, yo estaba asustado, yo decía, el taller se desmoronó. O sea, realmente la moral de estar bien baja, pero no, tú sabes, la actitud es bien serena, y en ese sentido se me parece mucho, ¿no?, a la ataraxia, y esa disposición, esa amabilidad que hay en ellos, que incluso ha servido para que muchos de los mismos guardias se den cuenta del cambio que está ocurriendo en ellos mismos, ¿no? Muchos de ellos nos han mencionado, ¿no? Tal persona ha cambiado muchísimo, y le sirven de modelo, ¿no?, a los otros prisioneros que están ahí. La última vez que estuvimos llegaron como seis personas nuevas. Cuatro confinados nuevos que llegaron. Habían hecho incluso algunas de las lecturas que le habíamos dado a los otros confinados, como de cómo llegaron los lectores. No, pues cuando salimos de recreo conversamos, ellos nos pasan las lecturas, discutimos entre nosotros, ¿no?, que hay sirven como modelo a otros confinados, y creo que no es otra cosa que el confinado está rescatando, conquistando el reconocimiento de su humanidad delante de las mismas personas que lo están reprimiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues la cuestión ética creo que es lo básico, o es lo más que se puede sacar de este tipo de taller, ¿no? Hubo uno de los diálogos que me gustó muchísimo, precisamente por eso de la cuestión ética, ¿no? Hay un confinado que lleva allí desde los 15 años, periodos de salida y entrada, reincidencia, que tiene como 40 y algo, cristiano acérrimo, y en un diálogo él estaba planteando a los compañeros que aunque él no ponía en duda sus creencias cristianas, había cosas que eran imperdonables. Él creía que la cuestión del todo perdón del cristianismo no vale. Hay cosas que no son perdonables y hay ciertas cosas que son más perdonables que otras. Así, en términos filosóficos, esta persona está trazando lo que, sin renunciar al cristianismo, lo que es su bien y su mal, y está estableciendo una jerarquía de valores, no como una teoría ética, un discurso teórico, sino le está tratando de organizar lo que es su propia existencia. Y todo este tipo de experiencia ética me lleva de nuevo al concepto de presocrático, porque Jorge, creo que muy acertada y hermosamente puso un slash, un guión entre medio de preso y crático, ¿no? Esa palabra que kratos, que viene de la antigua Grecia, que significa poder, gobierno, ¿no? De ahí los vocablos modernos de democracia, como poder del pueblo, ácrata, como el que no tiene poder, y que son vocablos que, claro, no he escogido al azar, sino que creo que entre ese espectro, entre esos dos límites es que se mueve el kratos del preso. ¿No? Una persona que está confinada en un espacio específico, que le controlan sus horas de sueño, sus horas de comida, que controlan su comida, que es muy mediocre, por cierto,
sus horas de recreo. Y en ese espacio creo que han encontrado, ¿no? Apropiarse de sí mismo, de su existencia. Ese concepto de encratella que tan palpante está en la filosofía helenística, ¿no? Y no sé, me hace pensar, por ejemplo, cuando salgo de la prisión, ese cuidado de sí que ellos están tomando fuera de la prisión es lo que reina es un olvido de sí, más bien. Y no buscamos el reconocimiento del otro, de la humanidad del otro. Básicamente lo que impera es el reconocimiento de ser la persona cool del momento, en todo el delirio yoico de las redes sociales. Y no es un cuidado de sí ético, es un cuidado de sí más cosmético consumerista. Y no sé, creo que en ese sentido toda esa experiencia de apropiación de su propia existencia y de crear un modelo ético me parece que es lo más importante de todo el proyecto, ¿no? Añadiendo algunas cositas que planteó Raúl, por ejemplo, hay una gran influencia de parte de ellos sobre los temas en su respectiva carrera. Tienen solamente una hora de recreo al día, las demás 23 horas están encerrados en sus celdas, pero se gritan unos a otros. ¿Y se gritan cómo? Homero, mira, Hesiodo, pues no sé ya esos nombres. Y entonces esos 20 estudiantes están influyendo y están como que contaminando a los demás, no solamente con las clases que tomaron de español, taller de filosofía, sino también con lo que les dio humanidades, que les dio Padre Picó. Y así sucesivamente. O sea, algo... Remitiéndonos un poco a lo que plantean varios filósofos, entre ellos Ortega y Gasset y la Escuela de Madrid, quizás para tener una aproximación ontológica sea adecuado establecer estas 4 regiones ontológicas, para entonces evitar esta confusión de la existencia con la esencia y subordinar lo insubordinable a conceptos más amplios aparentemente, y así sucesivamente. Las 4 regiones: la región ontológica de los objetos, las cosas reales, de res cosas, lo que tú puedes en el mundo aprender, tomar, etc. La región ontológica de los objetos ideales, ¿sabes? Las figuras geométricas, los números, la esencia misma, la esencia, o sea, la mosca no es la esencia de la mosca lo que tú ves una mosca en particular, y por ahí para abajo. Una tercera región ontológica, los valores, la hermosura, lo bueno. No le añaden nada al objeto, no le añaden ninguna realidad ni le quitan, pero es algo inherente a esa 4ª región ontológica. ¿Cuál es esa 4ª? La existencia, la vida, esa que las incluye todas las demás. El problema muchas veces es cuando, y esto lo señalan ellos, incluso concuerda con ellos pues Heidegger, el problema es cuando tomamos y nos aproximamos a la existencia, a la vida, a nuestra vida, la vida de cada uno, en la cual todas las demás, las cosas, los objetos ideales, está contenido dentro de ellas, y nos aproximamos a ella de una manera tal como si nos aproximáramos a los objetos, sea reales o sea ideales. Y entonces pretendemos establecerle definiciones a la vida, a lo que es indefinible, porque después de toda la existencia, la vida es el ser. Y el ser es, ¿sabes? Lo puedes pensar, lo puedes intuir, pero no lo puedes definir. Es lo máximo, todo está subordinado a ella. Y entonces, que pretendemos ahí darle una definición, pretendemos establecer en qué consiste una consistencia, una esencia a la vida. Entonces, lo que estamos haciendo en gran medida es tomando la vida, tomando nuestra existencia y aprendiéndola como si fueran las cosas, y la estamos cosificando. Esa postura ontológica, ese rol metodológico ontológico que ha habido por mucho tiempo, en gran medida influye dentro de la universidad, a través de los saberes científico-técnicos, y así sucesivamente
la universidad se aproxima a los espacios alternos mediante esa postura. Una postura de vamos a aprender, vamos a definir, vamos a conceptualizar, a constituir en un concepto, como una forma de dominio. Lo vemos, ¿sabes? Aquí mismo en la Universidad de Puerto Rico, cuántas veces como que nos desligamos de otros espacios, porque estamos en un topo urbano, somos superiores. Después de todo, detrás de ese edificio, ¿qué cosa había detrás de ese edificio? Esas cosas que... había unas cosas ahí. Ah, Barrio Amparo. Ok, pues vamos a sacar esa cosa ya, con todas sus memorias, con todas sus vivencias, con todas sus experiencias colectivas, con todo su ser en el mundo, que está ahí fusionado entre todos sus habitantes. Vamos a desplazarlo. Y vamos a poner ahí, irónicamente, una facultad que sea la que dé cuenta de ellos, la facultad que sabe lo que a ellos les conviene. Ciencias sociales. En fin, y podemos seguir pensando cómo la universidad muchas veces toma estos lugares, toma estas vidas, estas existencias, las cosifica. Los deambulantes, las personas sin hogar, los presidiarios, los desertores escolares, los aproximamos a ellos de forma mediante estadística, de forma impersonales. La aproximación que tiene que tener la universidad a estos espacios tiene que tener elementos afectivos, tiene que integrarse a su mundo de cada uno. Tenemos que, en cierto modo, desligarnos de muchos de los patrones que hay aquí, de muchas de las peleas internas, de muchas de las adhesiones a unos ideales específicos. Los ideales están por encima de la gente, de las vidas, de las existencias, y un poquito tener la sensibilidad de compenetrarnos con esos otros, con esas vidas, esas existencias. Ahora mismo en la cárcel, por ejemplo, está la situación en la cual, con todo lo que Raúl mencionó, pero de momento están tomando otro curso, un curso que no voy a mencionar el nombre, etcétera, con una lista de profesores que van, y eso, pues entonces me gradué de que fui allí, etcétera, van una sola vez, los muchachos, los compañeros están perdidos, no hay una relación afectiva, es sencillamente cumple con el material y ya, y vamos para el examen, pum, de una manera mecánica, tal como transpolando el modelo de aquí allá, pum, sin tomar en cuenta sus vidas, sus existencias individuales, sin tomar en cuenta toda la gama de limitaciones. Que aquí, por ejemplo, nuestro ser en el mundo, nuestro mundo es un mundo que es súper amplio. Y vamos a plaza y después vamos acá y después vamos, cuando salimos de la clase, ahí está, y nos vamos a casa y estamos con nuestra familia. Ellos no ven a su familia fácilmente por tres meses. Hace poco vi a uno de los confinados, por primera vez vio a su hija en 5 años. Y ni fotos ni nada, muchas veces. Entonces, no se toma en cuenta, no se tiene la sensibilidad, la empatía, esa disposicionalidad afectiva, ese Tagliska, como dice Heidegger, etcétera, de introducirse, de a tu ser en el mundo, incluir el mundo de él. No, es una cosa. Y así ocurre con los ambulantes, y así ocurre con todos esos sectores. Son parte del decorado y todo eso, lo queremos refugiar con una burbuja analgésica hasta adentro. Y entonces esos son los factores que hay que tomar en cuenta. Tenemos que examinarlos a nosotros mismos y ir con otro tipo de aproximación, no la aproximación basada en una metodología, en la intuición intelectual. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? Rápido, tratando de definir. No, sencillamente otro tipo de intuición, afectiva, volitiva, etcétera. Eso es. Y es parte, y hacerlo parte de tu ser en el mundo aquí también. Culmino con un escrito delante de esos mismos profesores que leí, que están dando clases allí, pues así se lo leí. Es solamente la parte final. A la que cruzo esos portones y entro al salón, tengo que deshacerme del unicornio azul. O sea, de aquella ideal y cómoda lejanía mediante el cual el confinado era un concepto abstracto, con el cual podíamos entretenernos de manera algorítmica buscando la raíz cuadrada del concepto confinado.
Y el concepto confinado incluye también el concepto de ambulante, el concepto de personas sin hogar, el concepto de sector, el concepto de todas esas personas que rápido los incluimos en estadística. Y son conceptos pues con los cuales, vuelvo y repito, nos entretenemos. Ah, sí, mira, y seguimos ahí como que algorítmicamente hablando y chochareando, sin haber una compenetración, como lo que están haciendo Yuisa y Mario, que este jueves van a ir allí, ¿sabes?, a tener una vivencia con ellos, cara a cara. Buscándole la raíz cuadrada del concepto confinado mediante las recitaciones talmúdicas del canon académico. Pero ahora no está fácil, ahora es cara a cara. Y el confinado, no, así como el ambulante, no es un ser humano, es un ser humano enjaulado, con el cual estableceremos contacto con sus penas, sus alegrías, corajes, pasiones, situaciones, determinaciones, relaciones, lealtades. Ahora sus alegrías, penas, sus rejas, su intemperie están dentro de cada uno de nosotros. Lo contrario de eso es constituirnos en un técnico profesional más. Finalmente, solo quiero intentar de mi parte no añadir más violencia institucional de la que hay allí de sobra. O sea, la cárcel es un lugar lleno de violencia institucional, lleno de restricciones. Vamos a ir a reproducir métodos de avalúo allí, a que entonces hay el examen para tal fecha, o sea, y los muchachos como que cuando nosotros estábamos en los talleres, le dimos de todo, le dimos un montón de lectura, pero uno, mira, léanla cuando quieran, es sencillamente exponerlo, y ustedes pues sigan por ahí. Finalmente, solo queda intentar en parte lo contrario de eso es constituirnos en técnicos profesionales más, lo que equivale a hacer de la universidad en la cárcel o en otros espacios otro centro de dignificación. Sí, esa misma violencia dignificadora, y así constituirnos en cómplices de lo que un compañero allá adentro, José Concepción Guerra, alias Matojo, denuncia en su escrito Fuimos un negocio, que dice así, me pongo corifeo por eso es un tipo de tragedia, y dice así: fuimos un negocio, dice Concepción Guerra, Matojo, fuimos un negocio para aquellos que, aun sabiendo que necesitábamos ayuda desde pequeños, jamás hicieron algo por nosotros. Lo fuimos para el departamento de la familia, lo fuimos para aquellos que desde pequeños nos metían en la mente que íbamos a ser unos cabroncitos. Fuimos un negocio para gran parte del gobierno, lo fuimos para aquellos que nos usaron para ganar sus elecciones y ahora nos quieren quitar el voto. Lo fuimos para aquellos que dicen ser perfectos y creen que las oportunidades son solo para los suyos. Termino. ¿Cantan? La conferencia también era en parte como una propuesta para nosotros todos los estudiantes de filosofía a involucrarnos en proyectos como estos. Que nosotros hemos sido un grupo bien autogestionado y que yo creo que podemos, si nos juntamos o lo que sea, podemos realizar estos lazos con otros proyectos para hacer entonces talleres de filosofía, porque yo creo que es algo bien poderoso para nosotros en nuestra formación académica y para nosotros también hacer algo, o sea, aportar con nuestra disciplina a la condición de Puerto Rico, que yo creo que realmente lo que están haciendo ustedes es bien increíble. Y creo que pues quería hacer una invitación, ¿no? Es en parte nuestra idea de que nos podamos reunir y podamos pensar en otros proyectos, en otras ideas que podamos hacer, ya sea con de estos grupos excluidos, que como bien Jorge estaba diciendo, que es mejor que estén muertos. Igualmente para las personas sin hogar, su misma existencia es un crimen también, porque ellos no tienen por qué estar ahí, pero entonces ¿a dónde se van? Si en cualquier lugar donde están no se supone que estén ahí. Así que son realmente las personas más que no deberían existir. La mejor manera de ser es no ser. Que yo creo que es bien interesante las discusiones que se pueden tener desde ese espacio. Sí que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna vez he intentado intervención dinámica entre preso y oficial? ¿Alguna intervención no oficial dentro de la clase o
Porque la relación entre oficial y... Pues los oficiales que custodiaban a los prisioneros cuando se estaban dando un taller eran dos oficiales en particular que me parece fueron escogidos directamente a ellos. Ellos fueron escogidos directamente para esa función. Y me parece que la persona que lo escogió acertó muchísimo porque realmente como te digo, no participan activamente porque ellos entienden que su trabajo es simplemente llevarlos allí, pero sí entre una cosa y otra opinaban con nosotros, incluso hubo algunos de ellos que se llevaban lectura con nosotros, sobre lectura me la llevo, sobre lectura me la llevo, y en aparte pues nos comentaban sobre lo que estábamos presentando, sobre lo que se estaba discutiendo, que ellos se ven también envueltos en el proceso, en esos dos oficiales en particular. El resto, como mencioné ahorita, el resto de los que vi allí usualmente es una actitud bien punitiva. Sí. Tenemos que también Sí. verlos a ellos. Es muy interesante el proyecto, por eso mismo, darle educación, pero también yo pienso que el proyecto es súper bueno para todos los estudiantes, lo considero súper bueno, pero se sigue sin atacar el macro. Siguen llegando confinados con el mismo problemática, entonces ya llegaron ahí cuando tú le vas a dar un libro, cuando por fin van a verlo. Ajá. Entiendo. Totalmente de acuerdo. Lo ideal es que no llegaran. Lo ideal es que no llegaran, que exacto. definitivamente ahora llegan. Por decisiones erróneas del gobierno, por 20.000 situaciones. La pobreza no solamente es ausencia de dinero, la pobreza crea desidia, la pobreza crea de todo tipo de etcétera. La educación, el sistema educativo lo que hace es esa es la mejor manera, el sistema educativo actual, de que los niños desde séptimo grado le asocie aprendizaje, asocie comprensión del mundo, de la realidad, con represión, con maestros ahí, tú sabes, con maestros que a su vez maestros que no tienen los recursos, que están desalentados por el sistema, porque en última instancia el sistema no le importa, porque una verdadera educación requiere un proyecto a 20 años mínimo para bregar con las próximas generaciones. Pero eso es algo demasiado abstracto. Mejor vamos a hacer un choliseo, un tren, un lo otro, a llenarle los ojos a la gente. Y educación, pues vamos a y vamos a meter empleados empleados y patatas políticas allá adentro, y ahí se van todos los recursos. Pero no se toma en cuenta las consecuencias y nadie las quiere tomar en cuenta. Nadie las quiere tomar en cuenta. Y pues, lamentablemente, eso es una realidad. En lo que tomamos el Palacio de Invierno y hacemos la revolución y todo eso, en lo que hacemos eso, por lo menos eso. No, sí. Yo creo que no se trata de poner unas cosas por encima de las otras, sino de sus especificidades y de atacar las particularidades que están envueltas en la problemática. No es que vamos a poner por encima a los discapacitados o personas de diversidad funcional, porque son problemáticas totalmente distintas, son exclusiones que corresponden a orden simbólicos e imaginarios diferentes y que los ubican, que muchas veces se utilizan de banderita de la paz y de que todos nos amamos y de organizaciones sin fines de lucro que buscan esas comunidades precisamente también para vivir de ese tipo de labor social. Yo creo que aquí la cosa es mucho más integral, es mucho más, escucharlos a ustedes hablar la forma en que se acercan, pues vemos como, por lo menos yo veo una franqueza de parte de ustedes y de una apuesta distinta, es un acercamiento diferente, más que empezar a atacar todo. Yo creo que es una piedrita que de alguna manera va a mover cosas. La gente tiene familia, esa gente se va a empezar a desarrollar, los confinados van a poder relacionarse de manera distinta con sus hijos, te están leyendo otras cosas, también se lo pueden compartir y salir fuera de la prisión. No es que por llegar a la prisión ya están nulos completamente, que eso es lo que pretende el sistema. Yo creo que es una manera, o sea, un proyecto nunca se debe ver como lo que va a resolver todo, porque
El fallo es estructural, el fallo lo tenemos que atacar de manera transversal, desde la academia hasta desde afuera, por donde sea, o sea, y la academia en sí misma, por sí misma, no sirve. Y esto de verdad que para mí es algo bien importante y meritorio y que merece desarrollarse de manera bien seria. Ese calvito que está ahí, ese calvito, me debería decir que es el estudiante más brillante que hay en este departamento. Falsa modestia. No es verdad, no es verdad. Un maestro, como me voy a tomar la libertad, un maestro le digo a él, yo te voy a ver echándole gasolina a mi carro. ¿Sabes? Qué bueno que está, pero son formas como desalientan. Y eso, el maestro es una pieza más de todo un andamiaje que sencillamente induce a la automarginación, induce a formas de como que de rendirse y de terminar pues donde muchos de ellos terminan. Y después resulta ser que eran súper brillantes. Por ejemplo, lo que mencionó de Borges, de Inmortal de Borges. Uno de ellos y dice, pues mira, yo de verdad Borges estuvo acá adentro, porque de verdad para tener la apatía a la vida, por ser inmortal, pues se nota que era sencillamente que no estaba encerrado en un espacio entre cuatro paredes. Y si el inmortal hubiera estado acá adentro metido, yo me quedé como que ok. Es que esa es nuestra aportación a salirnos, ¿no?, de las cuatro paredes de la universidad. Y yo creo que poco a poco nosotros debemos hacer eso y no esperar a que yo sé que hay un proyecto en el Senado académico de que como requisito de graduación tengamos que hacer este trabajo comunitario. Y yo creo que no debería, o sea, tremendo que sea un requisito de graduación, pero que debe salir de nosotros. Salir simplemente de este contexto y adentrarnos en Río Piedras, por ejemplo, que es lo que tenemos, y que la UPI está aquí a costa de barrios que se desplazaron, todo lo que es la plaza universitaria, por ejemplo, también eso es un montón de casas que se fueron, que yo creo que es nuestra aportación. Yo creo que es bien interesante también otra cosa que hayamos hablado, que algo que coincide en las dos poblaciones que estamos trabajando es que se confunde esa esencia y esa existencia, de que ya la esencia del prisionero es su existencia, su condición actual, ¿no? Y que puede cambiar, puede rehabilitarse, puede hacer lo que sea y tener una vida virtuosa, pero ya su esencia es eso. Igualmente una persona que está viviendo en la calle, su existencia, su condición en ese momento se vuelve su esencia y ya... Diciembre.